Buenos días a todos y todas. Los saludo desde Santiago de Chile en una mañana muy fría. Eh, Vamos a hablar hoy día de nuestra política de acceso abierto y de la experiencia de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en su proceso de implementación. Para ello, les voy a presentar a Alejandra Pizarro Guerrero. Ella ingresó en 2016 como directora de Administración y Finanzas mediante un concurso público a la entonces Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, que hoy día se denomina Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile. Desde entonces, Alejandra, junto a un grupo de profesionales técnicos y administrativos, ha contribuido al proceso de creación de la nueva institucionalidad científica del país, incluida la transición de la CONICIT a la ANID en el año 2020. En ese periodo asumió como subdirectora de áreas transversales a cargo de la gestión interna y el acompañamiento de los equipos, y desde 2022 se desempeñó como directora nacional subrogante del servicio. Actualmente, Alejandra es la directora nacional de la agencia tras un proceso llevado a cabo por la alta dirección pública. Alejandra es contadora auditoria de profesión de la Universidad Tecnológica Metropolitana y tiene un magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile. Y sin más presentaciones y preámbulos, los dejo con la presentación de Alejandra Pizarro, quien les va a hablar de nuestra experiencia en la implementación de la política de acceso abierto. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, María Soledad, por la presentación. Para mí es un orgullo y es un honor representar en esta oportunidad a nuestra agencia. Decía María Soledad que yo tengo un tiempo importante en nuestra agencia, así que conozco bastante bien lo que ha sido la trayectoria de la agencia en esto del acceso abierto, un ámbito absolutamente necesario y a veces un recorrido algo difícil, bastante pedregoso en algunas ocasiones, pero contamos con equipos, aquí está María Soledad, contamos con equipos que son bastante persistentes y además absolutamente convencidos de la importancia de lo que estamos haciendo. Me dan un segundito que voy a presentarles, voy a abrir la pantalla. María Soledad, por favor, tú me confirmas si es que estoy presentando la PPT o estoy en otra. No, estás presentando la PPT, Alejandra, está bien. Ya, está perfecto. Bueno. No sé si está bien. Sí, sí. Agradecerles este espacio. Para nosotros es sumamente importante poder compartir nuestra experiencia, que sabemos que hay algunos de ustedes que han compartido este trayecto de lo difícil, pero muy relevante de poder hacer en nuestros países, ¿sí? Quisiera partir hablando de qué es lo que qué es lo que nos ha motivado, dónde comenzamos nosotros respecto de el acceso abierto y lo que ha sido para nosotros finalmente la implementación de nuestra primera política. Para nosotros es fundamental entender que aquellas investigaciones que son financiadas con recursos públicos puedan tener, que los resultados de esas investigaciones tengan un fin público, tengan acceso público, de tal manera que podamos tener una circulación de este nuevo conocimiento y tener un mejor conocimiento. Por supuesto que esto colabora de todas maneras a la calidad de la propia investigación que se produce. Y lo que hace más virtuoso este círculo es que se produce un retorno tangible a la sociedad, que es quien finalmente provee los recursos públicos para poder hacer el financiamiento de estas investigaciones. Queríamos compartir con ustedes esta línea de tiempo que para nosotros representa el esfuerzo desde un principio de la creación de nuestro CONICIT, hoy día agencia. Partió en el 1967 con la creación de CONICIT y
En ese minuto también se crea la Dirección de Información y Documentación, que fue el primer momento en donde se instala la idea de que la información y los datos eran fundamentales para fortalecer la investigación en nuestro país. Entonces venían de la mano. Este trayecto nos llevó a 1988, donde se crea en nuestro país el Fondo de Apoyo a la Publicación Científica, que en ese entonces era un financiamiento bastante asociado a publicaciones en papel, escritas. Y este financiamiento, que fue un gran esfuerzo para nuestro país y por supuesto también un gran esfuerzo en ese entonces para CONICET para poder implementarlo, trajo por consecuencia un gran impacto en lo que en ese minuto, en esos años, era la investigación en nuestro país. Seguimos avanzando en los años, 10 años después, en el 1998, se inicia Cielo Chile, con 12 revistas. Esto fue francamente un impacto en nuestro país, porque cambió desde lo físico hasta a publicaciones y nos genera un impacto y un acceso que antes no teníamos. Y este gran esfuerzo fue absolutamente valioso para la investigación. Tan valioso es así que 10 años después tenemos el programa BEI, que trae como consecuencia hoy día la disponibilización de información para 100 instituciones en nuestro país. Esta información es de corriente internacional, por lo tanto, viene a fortalecer lo que había sido los grandes esfuerzos que había antaño en CONICET. En el año 2012 lanzamos el repositorio institucional y encargamos la primera consultoría sobre datos científicos abiertos. Aquí es un hito muy relevante para nuestra institución, puesto que da el espacio para la instalación, años después, en el 2016, el lanzamiento del Dataciencia, y se inicia el autodepósito de las tesis de magíster y doctorado en nuestro repositorio, denominado repositorio ANID. Hoy día el repositorio ANID, antes era repositorio CONICET. Avanzamos en eso y nuestros grandes esfuerzos estaban alojados en generar una política de acceso abierto. Y en el año 2019 conseguimos tener un primer borrador. En el año siguiente hicimos una consulta pública donde participaron más de 700 personas opinando respecto de nuestra primera política de acceso abierto. En el año 2021 realizamos nuestros análisis de instrumentos para poder identificar con claridad cómo podía ser implementada esta política de acceso abierto para fortalecer la política, por cierto, para implementarla y para poder analizar el impacto que podía tener en cada uno de nuestros instrumentos. Asimismo, tuvimos la primera versión de nuestro concurso de INE de Ciencia Abierta, que les voy a pasar a contar un ratito en unas láminas más de qué se trata. Y finalmente, en el año 2022, es decir, hace un año atrás, en mayo del año 2022, nosotros lanzamos nuestra primera política de acceso abierto. Quería mostrarles con esta lámina lo que ha sido el esfuerzo, pero fundamentalmente lo que ha sido la impronta de esta institución a lo largo de los años, desde 1967 hasta ahora, en lo que significa el énfasis y la importancia de la política de acceso abierto. Contarles qué es lo que busca esta política de acceso abierto. Como objetivo, tiene que el conocimiento que se produce y que financia la agencia con recursos públicos sea utilizando la ruta verde. Con esto, los objetivos específicos permiten asegurar a la ciudadanía el acceso al conocimiento científico contenido en nuestras publicaciones, los datos de investigación y las tesis financiadas por la agencia.
Por otra parte, promueve el escrutinio amplio y público de los resultados obtenidos de los proyectos de investigación que financia la agencia. Finalmente, como objetivo específico, facilita la reutilización de los resultados científicos que permiten la generación de nuevos conocimientos. Decía yo que en mayo del 2022 suscribimos nuestra primera política de acceso abierto, que va a ser implementada en 39 de nuestros 73 instrumentos, que tienen asociada la generación de datos, tiene asociada la generación de conocimiento para que pueda ser implementada esta política, que tiene resultados científicos. Esto es fundamental para poder implementar nuestra política. ¿Qué es lo que hemos definido como resultados científicos? Las publicaciones, los datos de investigación y las tesis de posgrado que están financiadas por nuestros programas de becas. Los resultados científicos que mencioné recién deben quedar disponibles en nuestro repositorio institucional, el que denominamos repositorio institucional de ANIT. Las obligaciones, y esto es bien importante porque nuestra política, por supuesto que está pensada, está implementada para ser implementada de manera gradual y progresiva en los instrumentos de la agencia, pero por supuesto con un análisis importante respecto de cada instrumento, para que estos resultados científicos puedan tener el impacto que yo planteé en los objetivos específicos. Nuestra política de acceso abierto está pensada en un relato que hable de los resultados científicos y que escape a lo meramente instrumental. Para nosotros es muy importante el efecto y el impacto que pueda tener en nuestros instrumentos, en nuestros concursos que realizamos anualmente. Para ello es súper importante que la instalación en el ecosistema se traduzca como una práctica y no como una mera imposición. Y esta práctica implica que tiene que incorporarse una serie de habilidades y competencias, formas de vinculación también, fundamentalmente en nuestra institución, en lo que tiene que ver con la agencia, pero también a nuestros beneficiarios. Y eso hace que esta implementación gradual sea más consistente y sea más potente en lo que nosotros hemos pensado como la implementación de la política. Por supuesto que esto implica un cambio cultural, una nueva forma de acceder y de gestionar, también de utilizar el conocimiento que se genera con fondos públicos. El incorporar otros elementos de la ciencia abierta para nosotros es importantísimo porque lo hace que sea más coherente y de mayor impacto. Y es una forma distinta, nos lleva a una forma distinta de evaluar la actividad científica, tanto de proyectos como de personas en el caso de las tesis. En el 2024 nos hemos impuesto el gran desafío de revisar esta política, esta nuestra primera política de acceso abierto, para poder hacer los ajustes y las implementaciones que hemos detectado como necesarias. Para lo cual vamos a implementar una consulta participativa para la evaluación de estos primeros resultados y poder tener una segunda versión de nuestra política de acceso abierto que nos permita fortalecer este gran énfasis que tenemos. Les comentaba que en el 2021 nosotros lanzamos nuestra primera convocatoria del instrumento de INES de Ciencia Abierta, que para nosotros es un gran orgullo, puesto que permite la instalación y el desarrollo de capacidades al interior de las instituciones de educación superior para la gestión del conocimiento. Esto refiere a la información científica y a los datos de investigación. A partir del 2021 hemos realizado 3 convocatorias de este instrumento. Tenemos 18 proyectos en ejecución. Esto incorpora las universidades públicas y privadas en nuestra
en nuestro país, incorpora también a las regiones, perdón, incorpora también a las universidades tanto de la región metropolitana como las regiones, todas las regiones de nuestro país, y establece cuatro áreas de intervención que son fundamentales para el éxito de este instrumento, que permita la instalación y el desarrollo de las capacidades. Y en este sentido, aborda las áreas de infraestructura, de gobernanza, de capacitación y de difusión. Nuestra institución tiene el repositorio institucional que yo planteaba previamente, que refiere a nuestra infraestructura disponible para complementar, para asegurar el acceso en nuestra política de acceso abierto. Este repositorio para nosotros es fundamental haberlo puesto a disposición porque es libre y gratuito y permite asegurar el acceso abierto de los resultados de investigación que nuestra agencia financia con fondos públicos. Es una importante plataforma que permite a los investigadores e investigadoras beneficiarios de los fondos de la agencia para el ingreso de su plan de datos y deposita los resultados, tanto publicaciones como datos, su metadata, y esto depende del caso porque puede ser de manera directa o la metadata, para hacerla accesible a todos, preservarla de manera digital como un bien común para la sociedad de hoy y el futuro. También está el nodo nacional que se conecta con la referencia, y esto para nosotros es un gran orgullo, porque nuestro repositorio se convierte en el espacio que la referencia viene a consultar, viene a revisar, viene a utilizar para los resultados de investigación. El conocimiento científico como un bien público. La ciencia abierta para nosotros es una tremenda oportunidad y es un gran desafío, para lo cual nosotros nos encontramos trabajando desde hace un tiempo atrás para encontrarnos inmersos en todo el movimiento mundial que refiere a la ciencia abierta. Para nosotros es fundamental democratizar el acceso y el uso del conocimiento científico, porque para nosotros es un gran desafío. Somos parte, además, de una coordinación regional de infraestructuras tecnológicas. Tenemos una ruta de cooperación con Europa y eso nos hace sentirnos muy orgullosos y se transforma en un gran desafío para nuestra institución. A escala local, es la oportunidad para encontrar una nueva forma de relacionarnos con nuestros beneficiarios. La ciencia es fundamental para abordar los desafíos que tienen nuestros países. Es fundamental para poder encontrar soluciones para abordar los desafíos de cada uno de nuestros países. Se transforma en una nueva oportunidad para relacionarse y es fundamental poder estar preparados para aquello. Bueno, estos grandes desafíos que he compartido hoy día con ustedes, que por cierto nos llena de orgullo como institución, y que además nos llena de grandes desafíos para el futuro. Queremos compartir con ustedes estas rutas. Aquí pueden encontrar información más complementaria a lo que yo les expuse. Y de nuevo agradezco la oportunidad para poder haber compartido con ustedes lo que ha sido nuestra experiencia en el diseño y la implementación de nuestra primera política de acceso abierto. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Tenemos espacio para hacer preguntas. Déjame revisar si tenemos alguna por las distintas vías en que nos están llegando las preguntas.
Hay una que dice, ¿qué desafíos han surgido tanto para la agencia como para las instituciones la implementación de esta política a escala nacional? Si quieres las vas contestando de a uno, te las paso todas, Alejandra. Por favor, de a una para que no me Ya, olvide de ninguna. ok. ¿Ya? Mira, la verdad es que hemos tenido múltiples desafíos, porque el primero es ponernos de acuerdo nosotros institucionalmente en qué vamos a entender por cada uno de los conceptos, cuáles son los tiempos fundamentales que requerimos para poder implementar, cuáles son las herramientas que han sido necesarias para poder poner a disposición y por sobre todo cuáles son las características de los instrumentos. Eso es desde la agencia propiamente tal, que tiene una coherencia con nuestros beneficiarios, porque cuando nosotros hacemos modificaciones en nuestros instrumentos o las bases concursales para que puedan postularse, eh, nos lleva a un espacio en donde tenemos que hacer capacitaciones, donde tenemos que acercar estos cambios de los instrumentos hacia nuestra comunidad que está disponible a postularse. Y es importante que tengamos el espacio y la capacidad para poder hablar claramente de lo que significa. Existe, por cierto, una gran preocupación en nuestros beneficiarios. ¿Qué significa esto como requisito? ¿Cuánto trabajo hay detrás de aquello? ¿Y cuál es el impacto que va a tener? ¿Qué vamos a ganar como comunidad científica en esto? Entonces, nos lleva a una conversación que tiene que ser permanente para poder resolver estas inquietudes, para poder estar presentes en el momento que se producen las inquietudes y, por cierto, para poder ser parte de las soluciones y no de los problemas. Porque cuando uno visualiza cambios, hay un poco de inquietud en eso, ¿no? Eh, y cuando generamos certeza en las respuestas y vamos diciendo que es gradual y vamos avanzando en pasos cortos, pero firmes, vamos haciendo de esto que sea un trabajo conjunto. Por supuesto que es dinámico y no es perfecto. Tenemos que ir trabajando cada día en esto. María Soledad, si tú quieres complementarme en algo con esto, te lo agradezco. Gracias, Alejandra. Sí, hemos tenido hartos desafíos porque como yo siempre digo, la política de acceso abierto es como querer a la mamá. Todos quieren a la mamá. A todos les gusta el acceso abierto. Pero cuando hay que hacer algo por el acceso abierto, bueno, ahí empiezan las excusas de que no puedo, no tengo tiempo, esto lo hacen otros. Entonces siempre es difícil partir. Y yo creo que los INES en eso han sido súper centrales para poder efectivamente instalar temas y conversaciones y mandatos en las instituciones. Y a raíz de eso tengo una pregunta que hace Andrés Melgar en YouTube y dice, de alguna manera, ¿cuál es el aporte que deberían tener las universidades eh, en relación con la política? ¿Qué es lo que tienen que hacer las universidades para que efectivamente la política de acceso abierto de la agencia se transforme en una práctica? Hay varios elementos, ¿ah? Yo diría que el primero tiene que ver con hacerse parte de nuestra primera política, ser parte, y nosotros también hemos ido apoyando con los INES de Ciencia Abierta, porque nos parece fundamental que estas modificaciones a las formas de trabajo que tenemos, las formas de disponibilización de la información, tiene que estar con acompañamiento. Sabemos que es difícil, sabemos que el desafío a veces se hace cuesta arriba, pero lo fundamental es que sean parte y también parte no solo con lo que estamos haciendo hoy día y también con el avance que tienen los instrumentos INE, sino que además en lo que vamos a disponibilizar en el 2024, que va a ser nuestra retroalimentación de cómo ha ido funcionando esta primera política, para que podamos tener una segunda versión que sea más completa, el ser parte de las discusiones que tenemos, de las retroalimentaciones que necesitamos es muy fundamental. Sole, no sé si tú quieres complementar también en eso. Sí, sí, fundamentalmente yo creo que las universidades es el espacio, porque bueno, la investigación se hace ahí.
más del 80% de nuestra investigación en Chile, y eso debe pasar también en toda América Latina, se hace en las universidades. Por tanto, las universidades tienen un rol súper fundamental en acompañar a sus comunidades de investigadores e investigadoras en el tránsito hacia la ciencia abierta, hacia los paradigmas de la ciencia abierta. Así que sí, tenemos ahí un gran espacio de colaboración y de generar como prácticas institucionalizadas de cooperación. Nosotros tenemos un espacio muy competitivo en Chile, donde la competencia es muy feroz por los recursos, porque son pocos los recursos. Y entonces hay que establecer unas nuevas formas de trabajar en el ámbito científico basadas en la colaboración, no tanto en la competencia. Porque los problemas científicos necesitan grandes grupos de investigación, más que el científico solito en su laboratorio haciendo su experimento. Tengo dos preguntas y las voy a contestar yo, pues son súper específicas. Tienen que ver fundamentalmente con si el depósito en el repositorio institucional es obligatorio o no para los investigadores. Sí es obligatorio, porque la política apunta justamente a que los resultados científicos queden disponibles, y queden disponibles en acceso abierto en el repositorio institucional. Por eso decía Alejandra que nosotros hemos optado por la ruta verde, por el autodepósito de los resultados científicos. Sí es obligatorio, y efectivamente, si no cumplen, tenemos formas efectivamente de sancionar el no cumplimiento. Nuestra política no es de buenas intenciones, es una política que efectivamente apunta a que las cosas pasen. Yo creo que eso es lo más central. Por eso las obligaciones están incluidas en las bases de los instrumentos. Y las bases de los instrumentos en el sector público son como la Biblia, o sea, uno tiene que cumplir lo que dicen las bases, porque si no, le caen las penas del infierno. Eso es fundamental. Y no sé si tengo otra pregunta, déjame mirar. Hay una pregunta por el plan de gestión de datos, y lo aprovecho de invitar entonces a la presentación de mañana, donde vamos a hablar de este tema con Verónica Roa. El plan de gestión de datos no es para todos los proyectos que postulan a algún instrumento, o sea, algún concurso en la agencia, sino solo para aquellos proyectos que ya han sido seleccionados y adjudicados. Esos son los proyectos que deben presentar un plan de gestión de datos. Nuestra política en eso es súper conservadora y benévola, porque no hemos puesto demasiadas restricciones ni hemos puesto demasiadas barreras para el cumplimiento de las obligaciones. Eso es. No sé si tengo otras preguntas, a ver si me ayuda la gente de la referencia, porque no las estoy viendo bien. Un momento. Sole, te pasé una, Soledad, te pasé una por el chat del WhatsApp. Sí. Dice, tengo otra de acá, dice, ¿cómo logran monitorear que los autores depositen su artículo en el repositorio? ¿Y cuánto tiempo desde que fue publicado un artículo aparecerá en el repositorio? Voy a agarrar de nuevo la pelota yo, porque esto de nuevo es procedimental, es muy específico. Nuestra política no habla de artículos, habla, en el caso de las publicaciones, habla de manuscritos aceptados. Esos son los que se deben depositar en el repositorio. ¿Cuándo? Fundamentalmente cuando el autor lo tenga ya como manuscrito aceptado, es decir, cuando ya el artículo ha sido pasado por la revisión por pares, ha sido aceptado para ser publicado, y antes de que efectivamente la editorial lo tome y lo formatee y lo meta dentro de su lógica. Ese es el punto donde todavía el autor tiene plenos derechos de propiedad intelectual sobre ese tipo documental que se llama manuscrito aceptado. Ese es el manuscrito que hay que depositar. Y hay que informar, por supuesto, porque siempre existen los periodos de embargo. Y entonces, finalmente, el peso de la prueba recae en el equipo que está a cargo del repositorio, porque ellos son los encargados, efectivamente, de monitorear los cumplimientos de los periodos de embargo y la liberación de los manuscritos en el repositorio. Yo creo que ese es como el mecanismo. De alguna manera, ¿cómo se llama? La trazabilidad del proceso está en manos del equipo que está a cargo del repositorio. Yo creo que eso es
nos genera a nosotros una enorme responsabilidad justamente porque estamos esperando que el depósito de manuscritos efectivamente sea la gran entrada de información al repositorio. Hoy día tenemos mucha entrada por informes finales de proyectos, por ejemplo, pero no tenemos todavía manuscritos aceptados, pero ya los vamos a tener, porque la política está recién implementándose en instrumentos que están adjudicándose este año. Me preguntan también, hay una pregunta por los INES. Pregunta, dice, ¿los proyectos INES Ciencia Abierta consideran generar estímulos e incentivos para que los investigadores divulguen? Yo entiendo que los INES tienen un área de difusión súper específica donde efectivamente tienen que hacer tareas de difusión. De hecho, un área importante de actividades de los INES, o lo que más han hecho los INES en todo este tiempo, porque pareciera ser lo más fácil de implementar, es justamente las actividades de difusión, tanto de la política, como de las infraestructuras que tienen las universidades, como qué significan los planes de gestión de datos, qué significan los datos abiertos, qué es lo que son los standard FAIR. Es decir, hay una multiplicidad de temas que los equipos INES han ido efectivamente implementando. Así que sí, lo que pasa es que la pregunta apunta si los investigadores van a tener incentivos para, o estímulos para divulgar en sus proyectos, y eso también depende de cada proyecto, porque de alguna manera los proyectos que presentan los investigadores a la agencia tienen su propia lógica, y el tema de la difusión de los resultados siempre está considerado porque nos interesa que no solo los investigadores investiguen, sino que también difundan, divulguen, hagan algo de outreach de lo que están haciendo. No sé si tengo más preguntas. Parece que no. No sé, ¿algo más? Dice que ya, me dicen que no hay más. Ok. Muchas gracias a los que estuvieron mirando la presentación de Alejandra vía YouTube. Los quiero invitar para mañana, para hablar del plan de gestión de datos y de los datos de investigación abiertos con Verónica Roa, a las 11 de la mañana, hora local. También los quiero invitar para el jueves a hablar de Cielo Chile, que es uno de nuestros grandes servicios de información y de lo cual estamos siempre súper orgullosos en la NIC. Y también vamos a hablar de los INES, de qué significa esta experiencia de asignar recursos para la ciencia abierta a escala de las instituciones. Y vamos a terminar hablando de otro chiche que también nos gusta mucho, que se llama Data Ciencia, que es nuestro servicio de visualización de datos científicos. Así que nada, muchas gracias por la participación, muchas gracias por las preguntas. Agradezco a Alejandra el tiempo en una agenda súper apretada que siempre tiene. Y nada, le agradezco la referencia también al espacio.